Bueno, hasiko gara, nik uste dut nahikoa dela, no? Yo creo que ya es tiempo de empezar. Bueno, mi esker gurekin partekatzeagatik ondarearen beste ondarearen astearte bat. Eta bueno, hoy nos van a hablar las compañeras Isabel y Ruth sobre las vicisitudes en la intervención en una armadura de un caballero, ya os van a contar ellas. Ruth va a empezar explicando un poco la situación, contextualizándola. Ruth es licenciada por la Universidad del País Vasco en Conservación y Restauración, y en una ocasión que vino al servicio de restauración a hacer una visita, vio cómo se estaban restaurando algunos tejidos allí en nuestro servicio, en un taller, y decidió que era lo que ella quería hacer, y a partir de ahí se fue a Palencia a estudiar el grado en restauración, la especialidad en restauración de textiles. A partir de ahí estuvo trabajando por su cuenta, pues en 2014 pues de autónoma, estuvo en varias instituciones haciendo intervenciones sobre tejidos antiguos, una variedad amplia de tejidos. Pero entre 2019 y 2022 estuvo trabajando en el Museo Balenciaga. La verdad es que creo que fue una experiencia muy grande para ella. Bueno, ella ya os lo explicará cuando venga a hablar con nosotros Igor el próximo martes, la persona con la que ha trabajado en el Museo Balenciaga. Y bueno, desde 2023 está con nosotros en el servicio de restauración, trabajando en el taller de textiles, en la especialidad de tejidos. Después Isabel Ortiz de Rasti, pues lleva 40 años trabajando en restauración, sobre todo en lo que es restauración de material arqueológico. Ella se licenció, se estudió en la Escuela de Madrid, en la Escuela de Restauración y Conservación de Bienes Culturales de Madrid, y cuando acabó allí en 1983, pues con su compañera Paloma López se fueron a Ibiza a trabajar en el Museo de Ibiza, en el Museo Arqueológico de Ibiza. Allí estuvieron tratando diferentes materiales de la necrópolis púnica de Puig de Molins. Y después pues fueron a trabajar a Murcia. Tenían un 600 rojo y atravesaron el mar, metieron el 600 y fueron a Murcia. Allí estuvieron trabajando en mula, con armamento del Museo de Arte, del Cigarralejo, del Museo de Arte Ibérico, ¿no? Después fueron a Madrid, estuvieron trabajando en el Instituto de Patrimonio Cultural Español en diferentes materiales arqueológicos, y finalmente pues en 1985, 5 o 6, entraron a formar parte del Servicio de Restauración de Diputación Foral de Álava, en el que continúa hasta ahora. Y bueno, ha trabajado en muchísimos materiales diferentes, ha trabajado no solamente en material arqueológico, sino también en mucho material metálico, en armaduras, en diferentes cosas. Ya la habréis escuchado alguna otra vez. De hecho, pues el introducirse también en el Museo de Armería le hizo tener contacto con las armaduras de samurái, que le hicieron introducirse y conocer más a fondo lo que son las lacas chinas, y la verdad es que se ha hecho una experta en lacas chinas, pero no es lo que nos va a contar hoy, así que bueno, os dejo ya con ellas dos y nada, espero que la disfrutéis. Arratsaldeon, buenas tardes, eskerrik asko etortzeagatik, muchas gracias por venir. Esta tarde vamos a presentar la única armadura que se exhibe montada a caballo en la planta baja del Museo de Armería de Álava. Les hablaremos de este conjunto, cómo llegó a formar parte de la colección, y luego explicaremos las características del arnés metálico, el arnés textil y la escultura equina en donde está expuesto. Para comenzar con nuestra presentación voy a contaros brevemente la procedencia de la armadura, es decir, cómo ha llegado una armadura italiana del siglo XVI al Museo de Armería de Álava.
Me imagino que conoceréis el museo y alguna vez os habréis preguntado de dónde han salido todas esas armas y armaduras. La respuesta está en Félix Alfaro Fournier. Fue un reconocido empresario, gran coleccionista, que entre 1940 y 1966 fue donando poco a poco su colección privada de armas y armaduras a la Diputación Foral de Álava, con el objetivo de crear un museo de armería en la ciudad de Vitoria. Finalmente, en 1966, se inauguró junto al Museo de Arqueología en la Casa Armera Gobeo Guevara San Juan, que se ve ahí en la imagen, y aquí una imagen de cómo estaban expuestas las piezas. Pronto el espacio quedó pequeño y en 1975 se traslada al edificio anexo de Ajurianea, que es el actual museo que todas y todos conoceréis, que está aquí. Vale. Para conseguir esta fantástica colección, Félix Alfaro Fournier contó durante años con asesores y expertos. Entre sus asesores estaba Javier Cortés Echanove, que en ese momento era director y conservador de la Armería Real de Madrid, que además de asesorarle en sus compras, también le avisaba cuando se vendían piezas interesantes de particulares. Y en una de esas conversaciones aparece el nombre de Alfredo Lemonniez. Alfredo Lemonniez era un abogado y apasionado coleccionista de armaduras de guerra, hijo de un renombrado ingeniero. Su conocimiento en el campo era tal que fue asesor del duque de Alba y realizó catalogaciones de las armas y armaduras en el Palacio de Liria. Vivía en la calle Goya, Madrid, y era donde él tenía su impresionante colección privada. Lo que más valoraba Alfredo Lemonniez en sus adquisiciones era que las armaduras hubiesen sido usadas en batalla. Esto les confería más valor. No era un coleccionista cualquiera, dedicó parte de su vida en buscar y conseguir piezas auténticas como esta. Con este pequeño árbol genealógico he querido representar parte de su familia, puesto que su nuera María Sapino va a ser clave en la llegada de nuestra armadura a manos de Félix Alfaro. Para que os hagáis una idea de la relevancia de esta familia, en 1916 Alberto, uno de sus hijos, falleció con tan solo 11 años y sus padres encargaron un mausoleo familiar en su memoria al escultor Julio Antonio, aquí en la imagen, siendo también una de sus últimas obras, ya que muere poco después. La obra fue exhibida en el Palacio de Bibliotecas y Museos de Madrid y su presentación causó tal expectación que incluso los reyes de España de ese momento, Alfonso XIII y Victoria Eugenia, se acercaron a contemplarla. Como antes he comentado, la colección la custodiaba en su casa y lo sabemos gracias a que César González Ruano, en su biografía, cuenta cómo conoció a la familia Lemonniez durante su infancia y cita la primera vez que vio la colección. Esto ocurriría en torno a 1912-1913. Con la llegada de la Guerra Civil en España, la familia Lemonniez Portilla se marcha y al regresar ven que han saqueado un 70% de la colección y lo poco que quedaba o que se conservaba lo heredaron sus hijos. En 1960, al fallecer uno de sus hijos, Fernando, su esposa, María Sapino, comienza a vender lo que quedaba de aquella colección. Gracias a los documentos que se conservan en el Servicio de Archivo de Álava, sabemos que el 28 de enero de 1962 Javier Cortés escribe a Félix Alfaro avisándole que la señora María Sapino estaba vendiendo algunas piezas tanto en España como en el extranjero y que todas procedían de la colección de Alfredo Lemonniez. Una semana después se emite este recibo de compra, firmado puño en letra por María Sapino, en las que veis donde aparece el listado de piezas adquiridas en las que se encuentra nuestra armadura en cuestión. Y antes de pasar la palabra a mi compañera Isabel, queremos agradecer nuestro agradecimiento a Fernando Lemonniez, bisnieto de Alfredo, por su generosa colaboración y disposición por compartir su historia familiar. Bueno, pues arratsaldeon guztioi. ¿Se me oye? ¿No? ¿Ahora? ¿Mejor? ¿No? Ahora sí. Voy. La armadura es un conjunto de placas que protegen el cuerpo humano y muchas están compuestas por elementos diversos que se reutilizan para completar las partes que faltan o que han sido deterioradas. Entonces, ¡uy, qué bien! Nuestra armadura tenemos la suerte de que está casi completa, aunque no tiene las grebas, que son las que protegen las espinillas, y tampoco tiene los escarpes, que son los zapatos que cubren los pies. Ambas piezas son vitales en la armadura de un
guerrero que va a caballo por la altura del ataque, ¿no? Pero sí presenta, por otro lado, los estribos, las riendas, el bocado de caballo, y va armada con una lanza. Lo que le faltaría sería el escudo izquierdo. Este arnés se compone de 15 piezas. No hablo de las que son compuestas, por ejemplo, el casco, que es solo el casco son 4 partes, o 2 sombreras, o 2 manoplas. Calculamos por grupos y serían 15 partes de un acero forjado brillante. Hay una temporada que hay determinadas armaduras que las llaman así, armaduras blancas, porque son de un acero muy pulido. Y yo de las que voy a hablar son del casco, de la coraza, de las sombreras, de los brazales, de las manoplas, los quijotes y de la testera del caballo, porque me pareció curioso. Las armaduras se vestían empezando por las espinilleras. A ver si consigo enseñaros. Sí, por las espinilleras. Luego se ajustaban los quijotes, que es lo que protege los muslos. A continuación se ponía la gola, lo que protege el cuello. Luego se metía la coraza metiendo un brazo, la cabeza, y se ataba. Y finalmente pues se ponía las sombreras con la parte más protectora hacia adelante para salvar la axila. Y finalmente el casco y las manoplas. Exactamente igual que como se visten los japoneses. Me resultó muy curioso ver la comparación porque son objetos tan diferentes y la forma, por lo visto, práctica es hacerlo igual. Bueno. Estas 15 partes de la armadura hay que sumarle todo este montón de piececitas que sirven para conectarlas entre sí. Además, hay que contar que hay tiritas de cuero que están más o menos conservadas. El conjunto alcanza el peso habitual, que son entre 25 y 30 kilos. Teniendo en cuenta que aquí nos faltan los calzados y las espinilleras, pues hay que sumarle, yo qué sé, 1 kilo más. Porque nuestro conjunto conservado son 20 kilos 526 gramos. Me parece importante reseñar lo de los pesos porque hay que pensar que una armadura de estas les permitía correr, agacharse, si se caían, les empujaban, podían ponerse más o menos con cierta agilidad, ponerse de pie, y hay que pensar eso, que llevas un mochilón encima muy rígido, pero que te permite, pues eso, luchar e incluso huir si hacía falta. Podemos decir que, podemos incluso afirmar que la armadura está bastante bien conservada. El acero ha sido limpiado y protegido de una forma irregular durante todos estos años hasta que ha llegado a nuestras manos. Por dentro está mucho más oxidado que por la parte de fuera, donde ha tenido más manipulaciones, y al no estar pulida, pues presenta una corrosión más avanzada. Sin embargo, no es una corrosión activa, está, digamos que, bastante estable. Lo que sí están bastante mal son los cueros, que en su mayoría están desaparecidos. Otra cosa curiosa es que no se presentan impactos de armas de fuego. En esa época ya era más habitual que en los ejércitos no eran solo lanzas, picas, espadas, sino que hubiera ya arcabuces, y para demostrar que la armadura que ibas a comprar era de calidad, hacían lo mismo que en Japón, pegarle un tiro. Si un día el grosor de la placa conseguía frenar la armadura, la compraban y lo que hacían era decorar esa zona, ponerle un escudo o pegarle joyitas y cosas para disimular el impacto, pero para ellos era el label de calidad. Bueno, vamos a empezar justo al revés, a hablar de la armadura de arriba para abajo. El casco, por razones evidentes, es la parte más importante. Este lleva una cresta que lo cubre desde la frente hasta la nuca y está grabada al aguafuerte, con la que podemos ver unas marcas dejadas por distintos garrotazos, hachazos, yo que sé que le habrán hecho a este pobre. Y esto le habría encantado a Lemoniez, por eso la compró. Para ponerse este casco hay que levantar los 3 protectores que tiene. Ay, esperad que me he movido demasiado y prefiero tener la chuleta cerca. Lo primero, los tengo en la foto desmontados en cómo van montados, porque en realidad a la hora de ponérselos el movimiento de la visera y el ventalle cambian. Entonces, primero se cubrían la cabeza con un gorrete de distintas formas, había largos, cortos, solamente una cinta, para amortiguar los golpes de la cabeza, como los que le dieron.
Luego se ponía el casquete, que es la parte frontal, o sea, de la cabeza y que tenía cubre nuca. En segundo lugar, se bajaba el barbote, que es una pieza muy grande que pesa mucho y protege toda la parte de la garganta y de la mandíbula. Y esta parte, con esto ya podía ser un casco suficientemente preparado, pero esta tiene además, después del barbote, baja el ventalle. El ventalle es este que está aquí, que tiene los tornillos y las tuercas que aseguran las otras 3 piezas, es decir, va la que va por encima, por eso está puesta abajo en la foto. Y luego viene la visera, y esta visera tiene una ranurita estrecha, no sé si se aprecia, que se llama soplo, me encantó el nombre, a través de la cual se puede ver de frente y respirar un poquito mejor cuando te has bajado ese peso del casco. Y hemos hecho un gráfico, bueno, es mucha gente, Ruth me ha hecho un gráfico de cómo era la posición que debía adoptar la cabeza para poder mirar por esa especie de ranurita. Es que es realmente una ranurita que no te permite ver por los laterales, hay que girar la cabeza, lo he comprobado, no se ve prácticamente nada. Y el gesto es como cuando miramos por encima de las gafas, así, que miramos por encima de los lentes, hay que ir así, a caballo, con la lanza, pum, 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 y los 20 kilos y medio encima. Entonces, quería hablar un poco del ventalle, porque es esta pieza tan peculiar, que es sumamente grande, puesta así, de frente y completamente paralela. Ya veis que no se ven nada de las ranuras de la visera, el soplo desaparece. Y, curiosamente, tiene 2 decoraciones, tiene decoración de cenefa renacentista en el centro y 2 decoraciones circulares también, y la de la izquierda tiene huequitos, tiene 9 agujeritos, 9 taladros, también para mejorar la respiración y que le entre un poco de aire a nuestro caballero. Entonces suponemos que tenían el ventalle y la visera levantadas, salvo en el momento que ya iban a entrar al combate de justa en el torneo. También, después de buscar qué cosas contaros, me doy cuenta que tiene 2 perforaciones también aquí, tipo Dama d'Elche, 2 agujeritos más pequeños que el otro y 7, también para establecer un poquito de corriente con el aire y poder oír algo. Porque imaginaros esto al sol, con el griterío del público, ¡vamos, fulano, tal! Bueno, debía ser bastante impresionante. De hecho, hay un montón de vídeos en internet de británicos que hacen recreación histórica y es espeluznante. Aquí tenemos un detalle del ástil hexagonal con un remate en bolita, que es con el que se puede levantar la visera, porque os imagináis, esto va con unas manoplas. ¿Cómo te levantas la visera si no tienes algo que te permita, ¿no? Y entonces, con este palito, que no he encontrado el nombre porque nadie habla de este palito, que a mí me pareció fundamental, se levanta con la mano diestra, luego volvemos a confirmar que nuestro guerrero es diestro, y esta foto que parece un murciélago y que se me ha quedado aquí una mancha blanca, es la parte de la barbota por dentro. He hecho una foto de esta porque esta parte de aquí es lo que le queda de cuero. Esto debía ir forrado de cuero porque si no, imaginaros el calor, el roce del metal, y es la pieza que proporcionalmente más cuero tiene, para que veáis lo degradado que está. De los cueros originales, pues bueno, los que teníamos los hemos limpiado, los hemos hidratado sobre todo y hemos reforzado aquellos que estaban rajados y un poco sueltos. La coraza. Esto es una parte que es muy atractiva. Son 2 mitades lisas que se unen por arriba con correas de cuero. Las correas que tiene la coraza, las de arriba y las de las escarcelas, son nuevas. Las pusieron no sabemos cuándo, igual cuando compraron la armadura o para facilitar la venta, no sabemos. Y es curioso que estas... no es con esto lo que tengo que mover. No. Ay, por favor. Bueno. Lo interesante del diseño de esta pieza es que tiene una forma un poquito apuntada, como si fuera un pecho de pollo. Y esto en un torneo es fundamental porque si tienes una coraza más o menos plana simulando el torso humano, con el golpe te atraviesan por la mitad. Sin embargo, si te dan en el centro, el golpe se desvía.
Y otra de las razones es que si golpeas a la placa, el impacto se distribuye por toda la placa y no solamente en un punto concreto. El espaldar también es otra pieza muy curiosa que tiene justo una ranurita como para marcar como musculación, porque realmente no es una pieza que se use en la batalla, en los torneos, ¿no? Y fijaros que tiene un pequeño rebaje en la faldilla que lo que permite es que la montura sea mucho más cómoda. Ahora otra pieza que me gusta mucho es esta, el ristre. Yo siempre había oído, va en ristre, lo llevan en ristre. Y el ristre es este pequeño aparato que veis aquí a la izquierda, que es desmontable. Supongo que para otras ocasiones se lo quitaban porque tener aquí un palito debe ser un poco incómodo. Y es donde se apoya la lanza cuando vas en combate. Pasas la parte final de la lanza bajo la axila, sujetas, apoyas en el ristre, agarras las riendas, galopas y vas contra el enemigo, digamos rival. Y esto mismo se ve en esta imagen, que es una foto de un detalle de una pintura anónima del siglo XV. La nuestra es del XVI, pero la cosa no dista mucho de esta imagen. Las sombreras, otras piezas fundamentales, porque es la zona de la axila de la que más sufre normalmente en este tipo de batallas. Esta está compuesta por 8 láminas, la central cubre la espalda y el omóplato, digo la espalda, la axila, y también va sujeta con una cinta de cuero que se engancha a la gola y luego, para que no se le suelte del brazo, tiene una cinta debajo de la axila también por ahí. Aquí vemos cómo se sujeta por arriba. Y luego, para que el brazal, que es la pieza que cubre el brazo y el antebrazo, tiene esta ranurita con un pasador con forma como de flecha que se gira 45 grados, tac, y entonces ya no se cae el brazal, porque claro, igual vas muy arriba y saludas, bajas el brazo y ¡clum!, se te descuelga la manga. Entonces, esa pequeña pieza que parece una tontería es fundamental para que cada elemento se mantenga en su posición. Creo que se estoy mareando con el puntero. Bueno, los brazales están hechos por 13 piezas que están ensambladas, lo cual les permite cierto movimiento, pero sin perder un ápice de protección, claro. Va desde las muñecas hasta el antebrazo y sube pues hasta lo que queda en la extremidad superior. Y estas 3 placas, que son las que protegen el codo, que también va muy asomado, van con un remate en forma de corazón que se llama cangrejo. Es que se aprenden unas cosas que no sé si sirven pero a mí me encantan. Oye, ¿por qué no puedo pasar aquí? ¿Qué me ha pasado? Se me ha quedado ahí el puntero. Igual lo quitamos, el puntero. Ah, merci. Gracias. Es que no me quiero dejar nada. En esta se ve cómo está aquí el mismo pasador en forma de flechita para enganchar en la hombrera, donde estaba el huequito. Los antebrazos tienen es distinto porque es como una especie de caja de... Ahí se ve el pasador. Es como si fuera un tubo con un par de bisagras. Entonces se levanta ligeramente, introduces el brazo, lo cierras, deslizando la parte de arriba un poquito para adelante, y ya tienes sujeto lo que es el antebrazo, y luego lo enganchas al brazal y ya estás dispuesta a llevarte por delante a quien quieras. Otra vez. Socorro. Menos mal que hay una joven que me ayuda. Bueno, y por la parte de dentro se ve que también hay 6 láminas. Es que claro, vengo a señalar con esto y... Ah, mira, ahora sí. Son 6 láminas que están superpuestas. Esta superposición lo que permite es que no haya resquicios y que haya flexibilidad. Entonces vamos viendo que, a pesar de que parece que vas enlatado, hay cierta maniobrabilidad. Las manoplas son muy bonitas, abiertas, acampanadas, y tienen 6 placas también en la parte de la muñeca para que se pueda proteger sin perder movilidad. Y la historia es que estas han perdido la protección de los 10 dedos, los dediles, que también eran articulados. El pulgar sí que conserva una bisagra con un pequeño agarre de protección. A esto le faltaría aquí una punta, 2, 3, 4, 5, 6. Y conservan un poquito del cuero perimetral que fijaba estas piezas y este que soportaba los otros cueros que sujetaban los dediles.
Normalmente las manoplas iban siempre, ¿cómo se dice?, juntas con un guante de cuero. Y entonces, para que os hagáis una idea de cómo es la cosa, hemos recurrido a Quejana. Hola, equipo de Quejana. En esta se ve, en la tumba que hay en el Palacio de Quejana, en la tumba del canciller don Pedro López de Ayala, tiene unas preciosas manoplas, estas sí de lujo, porque tienen dorados y son de mejor calidad que la nuestra, que son bastante más sencillas, pero permite demostrar, enseñaros cómo son los dediles, que también son articulados. Entonces, las nuestras han perdido esta parte, pero bueno, no dejan de tener interés. Ahora los Quijotes, me encanta porque también es muy cervantino. Es lo que protege los muslos. Estas son 12 placas, también superpuestas, siempre es todo superpuesto para permitir flexibilidad. Yo ahí no entiendo muy bien la flexibilidad porque el muslo no se dobla, pero así es el montaje. Sabemos que tuvo grebas, que es lo que protege las espinillas, porque vuelve a tener los dos agujeritos por donde vuelve a entrar una clavija parecida que se gira. Entonces esto confirma que no se acababa ahí la armadura, sino que tenía otros dos elementos aparte de los escarpes. Y luego por la parte de dentro, limpiando tal, aparecen números romanos. Cada una de las láminas estaba numerada y supongo que es cosa del armero que para no liarse con las placas del brazo, las placas de las musleras y tal, las había numerado. Y aquí se ve la numeración. Y luego esto se cae, pero tiene los restos de una tirita que se sujetaba cerca de la parte alta del muslo y a la altura de la rodilla. ¿Veis que se conserva la hebilla? Pues aquí van 2 tiras, pero claro, ya sabemos, con los leotardos y las medias vas caminando y se escurre. ¿Cómo se solventa eso? ¡Pum! ¿Veis los agujeritos rojos aquí? Son 2 agujeritos por donde se pasaba una cinta de cuero que se ataba a un cinturón debajo de la cota de malla y todo lo que fuera a llevar por encima. Entonces era como los ligueros antiguos que llevaban como unos ganchitos para sujetar las medias por los extremos interiores y exteriores de la pierna. Parecido, pero en metal. Estas cosas que me parece que acercan un poco toda esta cosa tan bélica. Bueno, ya he contado el cordón, vale. Muy curiosamente, estas son las piezas de la armadura que estaban más oxidadas. Estaban las peor, por fuera. ¿Qué pasa? Pues vamos a mostraros 3 ejemplos de estos problemas de la armadura. Tenemos una hombrera, tenemos un Quijote y un brazal, con unas manchas de óxido muy específicas, producidas por contacto. Las yemas de nuestros dedos nos permiten percibir con mucho detalle todo lo que nos rodea, la temperatura, la textura, y nos encanta tocar. Y claro, en un museo no va a ser menos. En el museo también, manita para acá, manita para allá. A ver. Porque aunque tengamos las manos recién limpias, ¿veis la palma? La marca de la palma. Producimos, con el sudor van pequeños restos de minerales, va un poquito de lactosa, va un poquito de urea, y eso se queda ahí. Y con el tiempo va haciendo pila y se va comiendo la superficie pulida del metal. Aquí también, ¿veis? La mano. No está a escala, pero para que vierais los dedos. Y luego ya el festival. El festival de las manos, tocando las rodillas, que es lo que queda como mano. He tocado. Y en esta también se ve muy bien cómo están los dedos apoyados en el brazo. Somos fetichistas, es evidente. Otra cosa muy curiosa es que durante el estudio de las obras de arte descubrimos detalles que normalmente no se ven o que no nos fijamos. Por ejemplo, aquí, en esta diapositiva, vemos esto de aquí, fijaros en esto de aquí, que es uno de los remaches con 4 clavitos alrededor. Y entonces decimos, ¿y esto? 4 clavitos ahí. Bueno, cuando empezamos a limpiar, vaya, por favor. Realmente esto del puntero a mí no se me da bien hinchazo. Me vas a tener que dar otra clase. Ahí. Vemos que por dentro tiene un remachito, digo, un parchecito de acero. Es una antigua restauración de algún colega ya fallecido hace mucho, con 4 clavitos. Y entonces, si prestas atención, te fijas que por fuera es el único sitio de la armadura que realmente tiene pinta de haber recibido un golpe.
qué casualidad, en la axila, claro, que es por donde les pilla a la altura con la lanza, y entonces si veis hay una pequeña grieta y la parte donde golpeó. Si no lleva a llevar bien puesta la hombrera, ese hombre perdía el brazo y seguramente se hubiese muerto desangrado. Pero son esas cositas que te acercan a la obra, porque te las hacen humanas, ¿no? Entiendo que Le Monnier estuviera encantado con este tipo de cosas. En la cresta, los chichonazos de la cresta también son impresionantes. Mirad aquí, ¿veis estos clavitos? Están marcados, porque están muy pulidos, están disimulados. Entonces, descubrimos por dentro otra antigua reparación, con los remachitos, pim, pam, pam, pam. Y estas cosas son pequeñas sorpresas que cuando estás puliendo, limpiando, quitando óxido, te aparecen estas sorpresitas y realmente te conectas con la pieza y es fantástico. Aquí otros ejemplos sobre la fabricación de la armadura. A la izquierda vemos que hay una serie de, bueno, son 5 láminas porque son de la hombrera izquierda. Y entonces se ve que hay solamente de los 6 clavos, 4 conservan las arandelas originales, las otras no sabemos qué ha pasado, si las quitaron o las llegaron a poner, no nos importa. Lo más curioso son los recortes. Tiene unos recortes verticales. ¿Qué significa esto? Que las armaduras las hacían casi a medida, te las ajustaban al cuerpo, porque claro, llevar un bracete suelto dentro de una hombrera grande no funciona, no te protege. Entonces, con estos pequeños márgenes ajustaban la altura, el ancho del brazo del guerrero. Y luego en el otro lado tenemos estas marcas de aquí, que son las marcas del forjado de la pieza. Está sin restaurar, estas fotos casi todas son sin restaurar, porque me parece que tienen más fuerza que todo pulido, todo gris. Y aquí se ve también los restos de un cuero antiguo. Fijaros el patético estado de conservación, completamente incompleto, oxidado, deshidratado, está realmente dañado. Y lo que se ve arriba, eso no será mío, ¿no? No. Lo que se ve arriba es un arreglo que se hizo no sabemos cuándo, con una cintita de cuero nuevo y un remachito. Y de mi parte, solo contaros que la testera, pues ya veis, es un protector de muchos tipos y este es de los que tienen los ojos rebajados y las orejitas protegidas. Y también se sujeta con un correaje fuerte de cuero que nos costó muchísimo soltar para poder quitársela a la escultura. El escudo podría no ser el original. Es el escudo de armas de Felipe II, que era rey de España, de Nápoles, de Sicilia, con lo cual sí que podría tener una relación con lo de que la armadura sea de origen italiano, de las Indias, de Países Bajos. O sea, este tío era, después de Carlos I y V de Alemania, heredó realmente un imperio muy grande. Y desde que en 1580 se proclamó rey de Portugal, este fue a partir de entonces su escudo, el de Felipe III, el de Felipe IV y el de Carlos II. Y bueno, les dejo con Ruth para que os cuente lo del arnés textil. Bueno, en lo que respecta a los objetos textiles, estos se localizan principalmente en la armadura del caballo. Os voy a presentar de una forma rápida las piezas. Estaría la pechera, que es la pieza que se coloca alrededor del pecho y el cuello del caballo. No solo es decorativa, sino que ayuda a que la silla no se desplace durante las maniobras y también ayuda a distribuir el peso de la montura. Luego estaría la grupera, que es la pieza que se coloca en la parte posterior del lomo del caballo, y esta, además de proteger y adornar, también lo que se consigue es fijar la silla y que no se mueva. También tendríamos la silla de montar, que es el elemento que une al jinete a lomos del caballo. Las acciones, que son las tiras que unen los estribos a la silla de montar. Y por último estarían las riendas, que son las correas con las que el jinete maneja el bocado del caballo. Antes de adentrarme, quiero hacer una breve contextualización de las piezas textiles de este tipo de indumentaria. La vestimenta, como ya sabéis, es un reflejo de la cultura en un determinado momento histórico y comienza como utilizándose protección de frío y poco a poco se va convirtiendo en un símbolo de estatus y poder. Y las armaduras son un claro ejemplo. Las armaduras, como las que tenemos en el Museo de Armería, fueron lo que
lo más parecido a la alta costura de la época, ya que eran diseños exclusivos. Muy poco se podían permitir, los hacían a medida, como bien nos ha explicado Isabel, que se podía ajustar al cuerpo del portador, y había muy pocos talleres que los hacían. Los talleres que más destacaban son los alemanes y los italianos. Por lo tanto, no solo tenían un carácter bélico, sino un uso ceremonial, y lo utilizaban como un soporte para decorar, con motivos, para transmitir el poder del linaje o principios políticos o religiosos. Cuanto más rica es tu armadura, más poder tenías. Pero las armaduras también las elaboraban para proteger el caballo, era un animal muy preciado. En la edad... en la Edad Media se comienza a utilizar el arnés de caballo para los caballos de guerra. Estas estaban constituidas por una protección en la cabeza, cuello y pecho, mientras que el resto del cuerpo lo revestían con una gualdrapa de color que a menudo iba decorada con un símbolo, con un emblema heráldico del caballero. En algunas ocasiones las empiezan a acolchar para amortiguar los golpes o también les ponían unas mallas metálicas. En el siglo XV las bardas las realizaban con piezas metálicas, pero a causa del gran peso se limitaron al uso solamente en torneos y en desfiles. Y por lo tanto se comienzan a utilizar más el tejido, que esto aportaba más movilidad y resistencia al animal. En conclusión, el arnés tenía doble función, tanto proteger como adornar, y se convirtió en un elemento fundamental en el equipo del caballero. Bueno, antes de cualquier intervención se hace un estudio de cómo ha sido creado y qué materiales lo componen. Toda esa información va a determinar el tratamiento que se le va a aplicar. Os voy a explicar un poco cómo está confeccionada la grupera, que comparte la misma técnica tanto en la pechera como en la grupera. Y os voy a enseñar que están confeccionadas por capas. En la primera capa se encontraría el tejido principal, que es de color amarillo. Esta está calada, eso quiere decir que la decoración está recortada, siguiendo un patrón vegetal. La segunda capa es de papel, que esta favorece la caída de la prenda, cuando se viste cae recto y también ayuda a darle cuerpo al tejido. Estas dos capas unidas crean un efecto de doble altura en relación a la tercera capa, que es el terciopelo, que es la que asoma por estos recortes, y estas tres se fijan a una cuarta capa, que es un tejido de cáñamo. Estas todas van cosidas a este tejido, y por último, para rematar y esconder todas esas costuras de confección, va un forro de seda. Todas estas capas se identifican para conocer mejor su naturaleza y poder ser más precisas en su tratamiento. Con la microscopía óptica podemos identificar las fibras, ya que nos permite ver la fibra en aumento y poder comparar con muestras patrón. En los resultados nos confirma que el material predominante es la seda, tanto en los terciopelos, en los forros y en las bandas decorativas. Aquí es la muestra de la seda de la banda decorativa. Y en el caso del tejido principal, que es este, que es muy diferente a la seda, nos da que es algodón. El algodón empezó a conocerse en el siglo XV y empezó a introducirse por el norte de Europa. Y a principios del XVI comienza en aumento, con la importación en Europa de Oriente. Otro material identificado fue el acolchado de la silla de montar. Presentaba una laguna intencionada, como veis, había sido cortado con un instrumento afilado, y gracias a esto pudimos extraer una fibra y se aprecia pues, una fibra, aquí el corte longitudinal, una fibra de canal interno grueso, escamas, y sabemos que es, gracias a eso sabemos que es crin de caballo. Este material se utilizaba para que transpirara y tuviera un mejor secado. Hoy en día se sigue utilizando, además de la lana. En un tejido, el ligamento es una información importante, nos cuenta cómo ha sido elaborado el tejido. El ligamento no solo define la apariencia, también nos aporta información sobre su resistencia, flexibilidad y durabilidad. Los ligamentos pueden ser simples o compuestos. Los compuestos son la combinación de varios y se puede conseguir un tejido labrado, como son dos ejemplos que os voy a enseñar que hemos localizado en nuestra armadura. Aquí podéis ver ese tejido de algodón que os he comentado antes, aumentado,
que es un acanalado simple, que el acanalado tiene, bueno, en este caso son las tramas, que son los hilos horizontales, están como muy marcados. Y tiene una trama extra, que es esta laminilla plateada, que esta le aporta brillo al algodón. En el caso de la silla de montar, identificamos un terciopelo labrado con un ligamento de base de raso. Aquí juegan con ese contraste, el fondo claro y el terciopelo. Y a su vez, todos estos motivos que quedan claritos van decoradas con estas bastas. Estas bastas son estos hilos lanzados con hilo entorchado. Bueno, el hilo entorchado es cuando hay una seda, un hilo de seda envuelto en una laminilla metal, como veis aquí. El estado de conservación del conjunto no era bueno. El textil se encontraba muy deshidratado, con mucha suciedad, y esta deshidratación había reducido pues, la flexibilidad, la seda se vuelve muy quebradiza, rígida, desgarraba como si fuera papel. Aquí podéis ver los desgarros son muy rectos. La deshidratación suele desencadenar, bueno, y aquí veis más cómo rompe muy recto. La deshidratación suele desencadenarse por los cambios bruscos de temperatura y humedad durante mucho tiempo. Otro daño muy recurrente en los tejidos son los zurcidos, que aquí presentaba numerosos, estaba muy zurcido, es una pieza que ha sido muy intervenida. Y también el forro se había descosido en alguna zona, provocando deformaciones en la seda. Aquí podéis ver. Esta deshidratación que hemos mencionado también ha provocado que el papel interno, que aquí veis cómo asoma, se desprenda, ya que está muy rígido, quebradizo. Por otro lado también podéis ver el terciopelo desgastado. Esto ha podido ser por la deshidratación y por una mala manipulación. Muchas urdimbres se habían fragmentado o desaparecido, por eso hay tanto hilo horizontal suelto. También localizamos restos de adhesivo sujetando hilos. La humedad elevada había provocado la oxidación de metal de algunos hilos entorchados. Aquí podéis ver unos restos azulados, que son sales de cobre. Aquí también se ve muy bien el desgaste del terciopelo, el papel asomando, los hilos sueltos. Aquí otra foto para que veáis lo bien que estaba. Todos estos deterioros se registran en un mapa de daños. Estas gráficas nos ayudan a identificar y localizar cada uno de los deterioros antes de una intervención. Uno de los principales agentes de deterioro de un textil es la polilla, y esta pieza no presentaba indicios de haber sido alimento de ella, pero como se encontraba expuesta sin vitrina y como medida preventiva para poderlo trasladar al servicio de restauración, se realizó una anoxia. Esto consiste en embolsar las piezas, creando una atmósfera controlada, que se elimina el oxígeno y se introduce nitrógeno, y actúa por asfixia. No hay toxicidad ni produce reacciones químicas con los materiales, y mata a la polilla en todos sus estados, tanto larva, adulto o en huevo. Una vez anoxiada, se ejecuta una limpieza, la suciedad superficial, se microaspira, limpieza mecánica la suciedad incrustada. Para rehidratarla la introducimos una cámara de humectado que nos permitió rehidratarla poco a poco, acostumbrando el tejido a unas condiciones óptimas. Las zonas con suciedad incrustada y donde el textil nos ha permitido, es decir, que los tintes eran estables, no desteñía, se han hecho limpiezas acuosas puntuales. Aquí veis a la izquierda, estas son las muestras recogidas durante una limpieza por inmersión de uno de los forros. Esta es la cantidad de suciedad que tenía y esto es cómo va perdiendo durante los aclarados. Estas son las muestras de todo el proceso de limpieza. Y aquí a la derecha, bueno, se ha puesto una prueba de limpieza que se hizo con una solución tampón ajustada en el tejido, en la silla de montar. Luego se alinearon también los tejidos, que es una especie de planchado que se hace en los textiles históricos. Gracias a este proceso se reordenan los hilos con ayuda de humedad y con alfileres y peso, y esto van creando pequeñas tensiones y se eliminan las deformaciones. Nunca se emplea calor en la restauración textil, ya que se acelera el envejecimiento de las fibras y muchos tintes naturales son inestables. El proceso más complicado está siendo la consolidación. Como antes he comentado, hay varias capas y debemos tratar cada una de ellas por separado, sin desmontar la pieza. Por lo tanto, antes de consolidar el tejido, se debe consolidar el papel. Aquí podéis ver cómo ha perdido
parte del papel, en esta zona, aquí hay una falta de papel, se había descosido todo el hilo entorchado que lo rodeaba y, bueno, y se había desprendido todo el algodón, todo el textil. Primero se rellenan las lagunas con mucho cuidado con pasta de papel, completando lo que faltaba y reforzando aquí y esta zona. Y finalmente se coloca un soporte textil al tono, reintegrándolo y consolidando, bueno, que hace doble función, consolida el textil y reintegra, y todo ello se sujeta con costura. La consolidación se basa en colocar soportes puntuales, teñidos al tono, en las zonas debilitadas, con la pérdida completa. Estos soportes se colocan debajo y se sujetan con costura. Aquí os he marcado en rojo, ya que como los hilos también se tiñen al tono, no se veían bien, para que veáis un poco la dirección de cómo se hacen las líneas de restauración, que es con las que sujetamos todos esos hilos sueltos. Aquí veis, esto es también cuando estudiamos la pieza sacamos el rapor. El rapor es el patrón decorativo que se va repitiendo en un textil y lo sacamos, y con esto nos ayudamos para ir recolocando los hilos sueltos y poder ir reconstruyendo la decoración. Aquí os muestro un ejemplo del antes y el después de las consolidaciones. Bien. Otro detalle del antes y el después. Y para terminar os voy a enseñar el antes y el después de la pechera, tanto el anverso y el reverso. Hoy en día seguimos interviniéndola y no os puedo enseñar el resultado final de más piezas. Seguimos en ello y el año que viene, con motivo del 50 aniversario del Museo de Armería, lo podréis ver expuesto. Y aquí esto. Y con esto doy por concluida mi presentación y sigues tú. Ya estamos acabando, ánimo. Ya está. La escultura equina es un soporte, pero es un soporte precioso. Entonces voy a hacer un resumen del tratamiento que aplicó la empresa Croma. Hizo un muy buen trabajo y creo que merecía la pena comentarlo. Se trata de una estructura de madera que está sujeta con clavos y con alambres, y luego está cubierto de cartón pintado, o sea, como si fuera un papier-mâché, pero a gran escala. Fijaros que mide 2,30 metros de largo por 85 de ancho y 2,10 metros de alto, aparte la peana, o sea, es a tamaño real. Y Croma la intervino de marzo a mayo de este año. Anteriormente la escultura había sido totalmente repintada en sucesivas ocasiones, total que el conjunto es de lo que tenemos por restaurar lo único que realmente hemos acabado. Lo demás estamos en ello, a mí me queda poquito ya. Y como siempre, antes de empezar, lo que comentaba... Ay, pues no es esta la foto. Bueno, a ver si sale, no sale. Bueno, tenía una preciosa foto de los estudios que se hacen previamente, que se sometió a la escultura a la luz ultravioleta, porque esta luz permite ver los repintes y se destacan muy bien todas las intervenciones que se han hecho, que ha sufrido la pieza. Entonces, luego se hace un mapa de daños y ahí se va viendo lo que son parches, lo que son repintes, lo que tiene más barniz, el barniz más viejo es menos fluorescente, etc. Y aquí lo que tenemos es el mapa de daños que comentaba Ruth, pero de Croma y sobre el caballo. Entonces, bueno, se vio que había un montón de levantamientos. Veis estas manchas de los retoques. Y aquí descubrimos cómo estaban cómo estaban fijadas las patas del caballo con unos clavos nuevos. Y, por supuesto, lo que estaba más dañado era la pata delantera, que es lo más saliente, es lo más vistoso, es lo que más se toca. Entonces estaba frágil, muy, muy frágil, rajada, con muchas intervenciones, y ahí les costó bastante sujetar esto sin deformar la postura del caballo. También se examinó por dentro. Aprovechamos que la boca del caballo era hueca para hacer una endoscopia. Ahí está todo el equipo interesado para ver qué había dentro, a ver si encontrábamos alguna sorpresa. Y lo que se pudo fue confirmar que la madera estaba bastante sana y que había muchos hundimientos que había recibido por fuera que llegaban hasta la parte interior del caballo. Entonces, ha sido muy difícil recuperar esos hundimientos a la superficie. Y en resumen,
Lo que han hecho ha sido, primero, fijar los elementos que estaban levantados de la policromía, eliminar todos los repintes burdos que se habían aplicado sucesivamente y todos aquellos barnices que estaban ya oxidados y feos. Previamente se hace un test de disolventes y se elige cuál es el que conviene aplicar. Luego se nivelaron, vamos a ir así enseñando un poco, nivelaron y eliminaron los emplastes defectuosos con bisturí y se reintegraron los volúmenes otra vez con yeso, con estuco. Y luego las faltas de color con una acuarela para aproximar los tonos y luego se le dio a la peana una mano completa de barniz y se protegió toda la pieza. Y ahora vamos a ver la foto final y la foto de antes. Así estaba, brillante, con manchas negras, muy irregular la superficie. Y lo que se consiguió fue recuperar una de las capas intermedias del caballo, con un color mucho más natural. Es un tono de un color rojizo mucho más satinado, mucho más natural, más parecido a lo que es la piel de un caballo. Y luego, después de quitar esas policromías, descubrimos que la crin y la cara tenían unos trazos que se habían perdido durante los sucesivos repintes, todas las capas que tenía. Y bueno, solo nos falta terminar la restauración, vestirlo y devolverlo al museo, que será el año que viene. Y bueno, pues esto es lo que podemos avanzarles de la restauración efectuada. Es que ricasco. El próximo martes, ¿qué día es? El 3 de diciembre, vendrá Igor Uría a hablarnos sobre la colección de Balenciaga. Trabajó Ruth con el mismo equipo y bueno, pues nos pareció que era un tema muy interesante y aprovechamos el sobrenombre que le ponían, que era el arquitecto de la moda. Entonces, bueno, pues esperamos veros aquí el 3 de diciembre. Hasta pronto. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, ahora o calle para siempre. Y lo digo seriamente porque me jubilo, o sea que creo que será la última charla o la penúltima. Siento mucho que te jubiles, pero se la quiero hacer. Vale. Qué bien. Ahora sí, ¿verdad? Que siento mucho que te jubiles, pero la pregunta es para Ruth. Es que me ha impresionado mucho el proceso de recuperación de un textil. Entonces, ¿cuánto tiempo se tarda en recuperar una pieza como esa? Pues solo para hacer lo que es la pechera, pues no sé, he estado como 3 meses. 3 meses. Solo para lo que es el tejido principal, sin contar el forro, porque el forro también, sí, eso, bastante lento. Es que sí, me ha impresionado eso de tener que rellenar el papel, el recuperarlo sin desmontarlo. Me ha parecido un trabajo impresionante, que no había oído nunca, además. Gracias. Ahora para Isabel. No porque te jubiles. Sino porque hay confianza. Eso. La armadura es de parada, de torneo. O sea, no se utilizó en combate. Creemos que no. Yo tengo sospechas por el casco, pero es que no tenemos información. O sea, lo que sabemos es a través de las cartas de la familia Lemoniez y de la... ¿Cómo se llamaba la mujer? María Sapino. De María Sapino, y hay muy poca información, es muy difícil seguirle el rastro a esas piezas, pero no se le ven marcas como otras, por ejemplo, aquellas que hicimos del siglo XIX, que se veía que habían sido usadas y que tenían realmente cates, tiros, estaban muy dañadas. Esta está muy bien, salvo el golpecito que tiene la axila derecha. Y creemos que sí, que ha sido utilizada, pero está en tan buen estado que no... Sí, no igual era confirmar. de parada o de... Sí, así. sí, era de chulería. No de... Está demasiado bien para no haber estado utilizada en torneos, pero sí que ese era su uso principal, parada, justas, igual en batalla, pero no tenemos información. A ver, mi pregunta es para Isabel. En primer lugar, creo que no te deberías de jubilar porque
la manera que has tenido de explicarlo se ve que te encanta tu trabajo. Sí. Y dicho esto, pues bueno, me ha parecido como muy poco el peso total de la armadura, 25 kilos. Para 20 y medio. 20 y medio, para tanto hierro. ¿Qué espesor tienen las placas? Me esperaba esa pregunta. Pues mira, el espesor máximo que he encontrado, que es en el casco, 3 milímetros, y en la coraza 2,5, 2,8, dependiendo de las zonas. Porque claro, date cuenta que esto no eran láminas regulares, sino que está un señor martilleando, intentando alisar de una forma lo más regular posible, y luego mucho pulido. Pero es muy curioso, yo también pensaba que pesaban más. También yo lo que he hecho ha sido sumar el peso de todos los elementos desmontados. Ahí faltará cuero, faltarán pues mucho más remaches, muchas más cosas, pero súmale que pueda tener 25 kilos. No, Cristina, no. Arratsaldeon, Isabel. Como experta en armaduras de samuráis y en ese tipo de armaduras más metálicas, ¿recuerdas cuánto pesaba en comparación una armadura de samurái, sí, comparándola con esta? Lo miré. La de samurái, la más completa, pesaba 15 kilos. Sí, lo interesante de las de samurái, me paso a otro tema que me apasiona, y que no me llamen mataperro por haber restaurado solo 3 armaduras de samurái, porque realmente no me considero una experta para nada. He tenido la suerte de estudiarlas y restaurarlas también con Ruth, y con Ichazo y con Itziar, que ahora no la veo, pero ha venido también. Ha sido unos tratamientos apasionantes, porque yo no sabía nada de Japón. De hecho, en el 2008 la anterior responsable del Museo de Armería, Amelia Valdeón Íñigo, nos dijo: ¿y para cuándo las armaduras? Y yo le dije, bueno, hice un estado de conservación somero y le dije, no es el momento, Amelia. Y lo dejé estar hasta el 2015, que cambió la dirección del museo, e Itziar Ruiz de Erenchun, que también ha venido, gracias por venir, Itziar, me dijo, hay que ponerse ya con las armaduras que se nos están deshaciendo. Y entonces ahí sí que nos pusimos a fondo a estudiarlas, a desmontarlas, a buscar información en Internet. Y muy interesante es que los europeos se caían al agua con estas armaduras y, como no sabían nadar, se ahogaban, y los japoneses, con esa diferencia de 7, 10 kilos de menos, podían salir del agua y no se les oxidaban la mayoría de los metales, porque estaban recubiertos de la famosa laca brushi, y estos, sin embargo, se tenían que pasar el día lijando, puliendo, porque se les oxidaba el material. Nada, un detalle que igual ha salido en alguna diapositiva y se me ha escapado, pero por si acaso, por no quedarme con la curiosidad, la persona que llevara este tipo de armadura, ¿qué altura tendría? Ay, Chema, te han robado la pregunta. Pues mira, hemos llegado a la conclusión que debía medir 1,65, 1,67, pero que era patilargo, porque las musleras, yo me las he puesto sobre el pantalón así, me las he probado, y tienen el mismo largo de pierna que yo. Sin embargo, la coraza es más cortita. La coraza a mí se me quedaba enseñando el Michelin. Y no, vamos, que no me la, quiero decir, me la puse con bata, me la probé para precisamente saber cuánto medía, cuánto podía medir. Pero claro, no somos todos iguales. Yo he nacido patilarga, otros son paticortos, pues este era pues esto, de 1,65, 1,68, no llegaba a 1,70, era más bajo. Pero claro, con esa cresta y ese casco parecería más. Y tampoco sé si le faltan elementos tipo malla, porque hay muchas partes de estas que, bueno, iban con jubones y vestidos que acolchaban, pero muchos de ellos llevaban mallas metálicas debajo. Pero no hemos conservado ninguna de estas. Tenemos otro camisote de otra pieza distinta, muy anterior, pero hay que sumarle todos esos kilos a esta pieza, que es una pieza de museo que ha ido de mano en mano y que pues llega como llega, está bastante completa, pero siempre falta algún elemento que hemos perdido por el camino. Muy bien, pues si no hay ninguna otra pregunta, ¿sí?
Sí, cómo no. Buenas. Ruth, yo quería saber si tiene previsto algún recubrimiento antimicrobiano para la parte del tejido de algodón, porque igual la humedad puede afectarlo en un futuro. ¿Que se lleva algún tratamiento antimicrobiano al tejido de algodón? La capa de algodón. No se le aplica nada. Control climático. Se controlan las condiciones ambientales a las que va a estar expuesto para que no ocurra eso. Pero en principio nunca se le aplica nada. Se le hace una limpieza, se elimina cualquier resto de hongo, espora, lo que sea, y luego ya al controlar las condiciones climáticas ya no... Para evitar algún deterioro antimicrobiano. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias. Yo creo que ya podemos dar por finalizado.